Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas y estrategias del interrogatorio y contrainterrogatorio y continuando con el desarrollo del tema que lleva por nombre la prueba en el sistema acusatorio y oral. Una vez que ya determinamos qué se entiende por dato y lo que es medio de prueba, es hora entonces de determinar qué entendemos por prueba en el sistema acusatorio y oral. Y en ese orden de ideas vamos a establecer que la prueba es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley para llevar al juez de enjuiciamiento al convencimiento sobre los hechos o darle certeza sobre los mismos. Ahora bien, es importante precisar que con el señalamiento de que la certeza no es necesariamente la verdad, sino un estado subjetivo que lleva a la mente, en este caso del juzgador, a adherirse a algo conocible sin temor a errar. La prueba entonces puede ser considerada como un argumento que se propone al emplearla como método para acreditar un determinado hecho o suceso. En ese sentido, entonces, la prueba es un argumento lógico que integra y relaciona el significado de las huellas o rastros que quedaron grabados en los instrumentos probatorios y que se encontraban presentes o relacionados con la escena donde ocurrió el delito en el momento en que éste tuvo lugar. En ese orden de ideas, todo ello debe coincidir con la teoría del caso, pues se trata de un argumento lógico que entreteje el significado de las huellas o rastros que quedaron grabados en los instrumentos probatorios y que desde luego la doctrina denomina como las proposiciones fácticas. La prueba tiene entonces dos dimensiones, una material y otra significativa. Por cuanto hace a la primera dimensión, es decir, la material se refiere a la huella o rastro que quedó grabada en el instrumento probatorio, llámese documento, persona u objeto, dado que esa huella debe ser también un recuerdo o lo que se conoce como la huella anemética, es decir, grabada en la memoria. Y por cuanto hace la dimensión, entonces material abarca entonces lo que saben las partes y los testigos de lo ocurrido por haber vivido directamente el hecho o cuando menos haberlo presenciado. Ahora bien, la prueba como significado implica lo que quiere decir esa huella o rastro en función de lo ocurrido, es decir, el tema probandum, es decir, la respuesta a las preguntas obligadas, qué significa esa huella o rastro de acuerdo con lo que ocurrió y de qué manera el significado de esa huella o rastro da cuenta de lo acontecido. De esta forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 261, último párrafo, establece expresamente que se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable de un hecho que ingresado al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos de la acusación. De lo anterior se desprende entonces que las partes podrán probar sus pretensiones por cualquier medio pertinente que haya sido producido e incorporado cumpliendo las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como que solo serán pruebas aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio y por ende las pruebas obtenidas mediante la violación de derechos fundamentales serán consideradas ilícitas, por lo que estas deben ser declaradas nulas, ya sea de manera oficiosa o en su momento a petición de parte dentro de cualquier etapa del procedimiento penal. Es por ello que el artículo 20, apartado A
tanto en su fracción tercera como novena de la Constitución Federal, expresamente disponen que el proceso penal será de corte acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y que para los efectos de la sentencia pues solo se considerará prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, y que la ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir a juicio la denominada prueba anticipada, que por su naturaleza pues requiera de un desahogo previo a la audiencia de juicio, y consecuentemente cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Eh, Ahora bien, de lo antes expuesto se desprende entonces que la prueba ilícita es aquella que se ha obtenido mediante la violación de derechos fundamentales y que por ende deben ser declaradas nulas por la autoridad judicial de oficio durante cualquier etapa del procedimiento, sin perjuicio de que cualquiera de las partes durante también cualquier etapa del procedimiento puedan solicitar su nulidad cuando consideren que la misma contraviene lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, se entiende por derechos fundamentales aquellos que son inherentes al hombre por el simple hecho de ser y que han sido reconocidos por el derecho positivo de un estado determinado, en el caso de México por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte y que por ende resultan exigibles por los gobernados. Es así entonces que los artículos 263 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales contemplan lo relativo a la licitud de la prueba y la nulidad de esta. De esta forma, el artículo 263, que nos hace referencia a la licitud de la prueba, señala que los datos y pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y que deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el numeral 264 del ordenamiento legal en comento nos refiere que se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenido con violación a derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Para ello, las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberán pronunciarse al respecto. Ahora bien, en conclusión, vamos a establecer entonces que será prueba ilícita la que se obtiene con vulneración a derechos fundamentales, es decir, al violentar, por ejemplo, la inviolabilidad al domicilio, el secreto de comunicaciones, eh, por ejemplo, la práctica de un acta de cateo sin el consentimiento del titular o sin la resolución por parte de un juez de control que autorice la misma, o bien la intervención de comunicaciones privadas sin la orden de la autoridad judicial, lesionando desde luego derechos constitucionales, así como los reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como pudiera ser el derecho a una adecuada defensa, cuando se obtiene la confesión del imputado sin haber sido informado de sus derechos o sin contar con la asistencia de un abogado o a través de cualquier medio de coacción, como pudiera ser la tortura para arrancarle la confesión. Al respecto, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con número de registro 160.500 ha manifestado lo siguiente: pruebas en el procedimiento penal supuestos en que debe nulificarse su eficacia. Dice, la eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos de que la norma en los casos que la norma transgredida establezca garantías procesales, la forma en que se practica la diligencia o bien derechos sustantivos en favor de una persona. Si por su parte las pruebas derivadas, aunque sean lícitas en sí mismas,
deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia jurídica, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las que se acreditan tres extremos deben haber sido obtenidas lícitamente. Es decir, aquí nos está haciendo referencia incluso a la teoría del fruto envenenado, la cual establece que aquellas pruebas que vienen derivadas de una prueba que ha sido considerada ilícita, pues sufrirán las mismas consecuencias, aunque también hay sus excepciones. Ahora bien, por otro lado, es importante precisar que por su naturaleza las pruebas penales doctrinalmente han sido clasificadas en pruebas personales, pruebas documentales y en pruebas reales o materiales. Las pruebas personales son las que emanan directamente de la persona. Así tenemos, por ejemplo, la declaración voluntaria del acusado, las testimoniales de las personas que percibieron el hecho, es decir, los testigos, así como de los peritos, la víctima o ofendido, entre otros. Ahora bien, la prueba documental es cualquier superficie que soporte un mensaje comunicante, mientras que las pruebas materiales, en cambio, son las que tienen su origen en las cosas. Así tenemos, por ejemplo, los objetos, las armas, las huellas. Eh, Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales, acorde a esta clasificación, contempla las siguientes pruebas. Tenemos en primera instancia lo que es la prueba testimonial, que consiste en la declaración de la verdad en cuanto a una persona conozca y le sea preguntado, quien no deberá ocultar hechos o circunstancias o cualquier otra información que pudiera ser relevante para la solución de la controversia penal, salvo disposición legal en contrario. Pues recordemos que hay ciertas excepciones en las cuales determinadas personas no podrán ser obligadas a declarar y en cuyo caso, si se obtiene su testimonio sin haberle saber derecho a no declarar, pues estaríamos hablando de una prueba ilícita. Ahora bien, la prueba testimonial atiende a la persona que percibió el hecho y este debe transmitir la información que percibió al juez mediante lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio, de manera que esto de alguna manera ilustre al juez o tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, esta mecánica del interrogatorio y contrainterrogatorio lo que hace es transparentar el rol del testigo al exigir que la producción de su dicho sea apegada a la verdad y que de no ser así sea expuesto públicamente en el momento de ser examinado por la parte contraria. Ahora, finalmente, es importante precisar que, de conformar con lo dispuesto por el artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando un testigo sea menor de edad, sea un menor de edad y sea víctima del delito o se trate de víctimas de delitos de violación, de secuestro, estas podrán comparecer con el apoyo de familiares o peritos especializados y serán ubicadas en una sala contigua a donde se lleve a cabo la audiencia con la ayuda de una videograbación de manera simultánea a fin de evitar que se confronten con el imputado. También se deben prever medidas de protección para salvaguardar la integridad física y psicológica de los testigos antes y después de ser rendidas sus declaraciones. Ahora, después tenemos lo que es la prueba pericial y esta consiste en el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso por una persona que posee conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Ahora bien,
Si bien es cierto que el perito interviene en el procedimiento para emitir su opinión técnica o científica, este es tratado como un testigo experto y se debe ceñir a las reglas de producción del testimonio a través también de lo que son las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, pero en su calidad de especialista en determinada ciencia o arte. Por ello, el perito debe acreditarse ante el juzgador con un título oficial que lo acredite para dictaminar en la materia para la cual se ha solicitado su intervención. Además, en el momento del interrogatorio es importante que el oferente de la prueba pericial destaque la experticia de su perito y su participación en asuntos similares para abonar mayor credibilidad a sus opiniones técnicas. Ahora bien, por cuanto hace a la declaración del acusado, esta consiste en la versión de los hechos que rinde el acusado en cualquier momento durante el desarrollo de la audiencia de juicio, la cual debe ser de manera libre y espontánea, o bien a través del interrogatorio que le formulen las partes, para lo cual eh, se podrán utilizar declaraciones previas rendidas por el acusado para apoyo de memoria o bien evidenciar o superar contradicciones. Asimismo, es importante precisar que el órgano jurisdiccional podrá formularle preguntas destinadas a aclarar su dicho. La declaración del acusado puede producirse en cualquier momento del procedimiento, desde la audiencia inicial hasta la audiencia de juicio, y para ello el imputado debe ser previamente instruido por la autoridad sobre sus derechos y desde luego encontrarse asistido de su defensor. Ello provoca que pueda ser interrogado por su defensor y contrainterrogado por el Ministerio Público o el asesor jurídico respecto de los hechos que se le atribuyen. Ahora, asimismo tenemos la prueba documental y la prueba material. La prueba documental en sentido lato es todo soporte material que contenga información sobre el hecho objeto de prueba, pero sobre todo que contradiga o demuestre una premisa fáctica, la cual deberá ser previamente admitida para ser incorporada a juicio. En ese sentido es importante precisar que la prueba material van a ser los objetos, es decir, cualquier cosa que puede ser percibida por alguno de los sentidos con los que cuentan las personas y también son susceptibles de desahogo. Tal es el caso de un determinado objeto como pudiera ser un reloj, un arma, etcétera. Ahora bien, por lo que se refiere a la prueba documental y material, aun y cuando estas ya fueron agregadas a la carpeta de investigación y previamente admitidas en la depuración de la prueba, se deberán devolver al oferente para que sean incorporadas al proceso durante la audiencia de juicio. En ese orden de ideas es importante destacar que en virtud de la naturaleza del procedimiento y el principio de presunción de inocencia está prohibida la incorporación de antecedentes procesales del imputado, de registros y documentos que obren en la carpeta de investigación, a menos que el testigo haya fallecido o no comparezca por causa atribuible al imputado. Ahora bien, por otro lado, es importante precisar que para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales se entiende por documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, por lo que quien cuestione la autenticidad de dicho documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. De esta forma, el órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra de un documento, informes o escritos, o de la reproducción total de una videograbación o grabación para leer o reproducir parcialmente el documento o la grabación en la parte conducente. Asimismo, es importante destacar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los documentos, objetos y otros elementos de convicción previa a su incorporación a juicio deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos o intérpretes, así como a los peritos para que los reconozcan e informen sobre ellos. Y es importante mencionar también que solo podrán
incorporarse a juicios como prueba material o documental a aquella que previamente haya sido acreditada. Luego entonces, de lo hasta ahora expuesto se desprende que dentro del desahogo de una prueba personal, es decir, durante la declaración del acusado o su interrogatorio, o el de un perito o intérprete, o bien dentro de un contrainterrogatorio, eh, eh, incluso en la fase de juicio se podrá demostrar, por ejemplo, alguna manipulación de un objeto o alteración de un documento, y algunas de estas personas entonces deberá reconocer o informar en torno al documento u objeto a fin de acreditar su relación con los hechos que se enjuician. Así, las fuentes de acreditación de las pruebas reales, es decir, de los documentos u objetos, son los intérpretes, los peritos, el acusado y los testigos, y la fuente de acreditación será para que dichos sujetos reconozcan o informen sobre la prueba documental o material. Y finalmente tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales a otro tipo de pruebas, que son todas aquellas pruebas diversas a las reguladas en forma expresa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que podrán utilizarse por las partes para acreditar sus afirmaciones o contradecir una premisa fáctica, siempre que no se afecten derechos fundamentales. Bien, vamos a concluir hasta aquí el presente video para analizar en uno subsecuente lo relativo a otro tipo de pruebas que también contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero de carácter excepcional, como lo son los medios de prueba nueva y la prueba de refutación. Por el momento me despido. Hasta pronto.